¿Qué tal, Iván Arias? ¿Cómo estás? Director de Estudios Económicos de Citibanamex. Qué gusto en saludarte. Hola David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Oye, querido Iván, hoy hay como muy buenas noticias en materia de crecimiento económico. Sí, de acuerdo. Pues temprano INEGI publicó los datos de sus estimaciones basadas con muchos datos que ellos recopilan para el IGAE de mayo y de junio. Se esperan un crecimiento de 0.4% mensual en mayo, un 0.2%, perdón, para junio. Y es una desaceleración respecto a abril, pero efectivamente esto implicaría un buen dato para el PIB del segundo trimestre. Nosotros lo estimamos un poquito abajo. Estimamos para mayo 0.2, para junio 0.1, pero la verdad es que todo apunta a que el crecimiento económico en el segundo trimestre se mostró todavía bastante fuerte. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues también dimos una revisión a la estimación de crecimiento del PIB para este año en nuestra encuesta Citibanamex. Ya iba a llegar ahí. Perdón. Pero sí un número sorprendente, ¿no? O sea, 4% que más le alcanzó al gobierno para decir que la economía va a crecer como 5%, que ahí ya es donde llegaremos a la encuesta, pero sí sorprendente, ¿no? Esta estimación, que hay que dejarlo claro, las estimaciones que hace el INEGI no tienen nunca o no han tenido nunca cariz político, sino uno técnico. No, de acuerdo. Yo creo que sí, pues sí, son totalmente estimaciones basadas en las estadísticas, totalmente técnicas y sin ningún sesgo en ningún momento. Y efectivamente, ¿no? Pues sí, en general lo que hemos visto a lo largo del año ha sido un crecimiento más fuerte de lo que se estimaba, sobre todo por el consumo, pero también incluso la inversión ha dado algunas sorpresas a lo largo del primer semestre. ¿Qué ha pasado con la inversión en el primer semestre? Porque yo creo que sí está pegando la relocalización, ¿no? La parte puede ser eso, pero fíjate que nosotros lo asociamos más a estos dos factores. Por un lado, después de una inversión pública que se mantuvo con caídas continuas en los años anteriores, ahora sí estamos viendo un ligero incremento en la inversión en pública, sobre todo con estas obras del Tren Maya, del Tren Transísmico, y que se están reflejando ahora en los datos de INEGI de agosto del año pasado hasta acá en particular. Y por otro lado, lo que está ayudando en estos meses es que ha habido más éxito en la perforación de pozos, por lo que tengo entendido, sobre todo de empresas privadas, más que de la empresa del Estado. Y eso también ha sido algo que ha contribuido a este ligero repunte de la inversión pública. Si y de la inversión en general. Si excluimos estos dos factores, la verdad es que la inversión continúa deprimida. La inversión residencial, es decir, la construcción de casas, de hecho muestra una tendencia a la baja, y no vemos, justo tomando los datos de INEGI, tomando los datos incluso de inversión extranjera directa, algo contundente que nos diga que ya al día de hoy se haya materializado una inversión estrictamente relacionada con relocalización. Pero sí anticipamos que eso pueda suceder hacia adelante. Ahora sí vamos, ustedes hacen la mejor encuesta sobre las estimaciones del crecimiento económico. ¿Qué revisaron? Bueno, muchas gracias, David. Pues No, mira, no, no, ni me des las gracias. Mira, yo te diré que me des las gracias cuando mienta para hacerlos quedar bien, pero el seguimiento que esa encuesta es total para quienes seguimos las estimaciones. no, pues la idea es justo que sea de utilidad para el público en general y también para los analistas. Y lo que vimos en esta quincena fue justo una revisión al alza de la estimación de crecimiento del PIB de este año de 2.3 a 2.4%, pues muy por arriba de la estimación, por ejemplo, que había a inicios de año, que era de abajito de 1% o de 1%. Entonces sí, revisiones muy fuertes a lo largo del año y que, insisto, ahora regresan o se ubican en 2.4%. Para el próximo año sí persiste esta idea de que el crecimiento va a ser menor,
con una estimación en nuestra encuesta de 1.5%, igual que la encuesta del mes de la quincena anterior. A ver, perdón que te interrumpa y discúlpame por interrumpirte. Explícale a la gente por qué si crecimos, o este IGAE habla del 4%, ¿por qué no vamos a crecer al 5%? O sea, ¿cuál es la razón de que todos los analistas, los que llevan pues, una muy buena parte de su vida profesional metidos en esto, la vean en 2.4 y no en 5 como es el deseo gubernamental? Sí, claro. Por un lado, lo que ha sorprendido en esta primera mitad, como decía, es el consumo, la inversión. Ese impulso que trae puede persistir unos meses, pero la verdad es que esperamos que se vaya atenuando en la segunda mitad del año. Como quiera, esta tendencia que trae no da para que se acumule a lo largo del año un crecimiento que nos llegue a pensar un 5%. Eso por el lado de lo que es consumo e inversión, es decir, demanda interna. Si volteamos a lo que está pasando en las exportaciones, en realidad es que vemos un estancamiento en este primer semestre muy relacionado con lo que estamos viendo en las manufacturas en Estados Unidos. Y lo que vemos para en la tendencia ya observada. Ahora, para lo que vemos para la segunda mitad del año es, en el caso de las manufacturas de Estados Unidos y por ende las exportaciones de México, tenderán a tener un dinamismo menos favorable a medida que los incrementos en la tasa de interés de parte de la Fed pues surtan un efecto más visible tanto en la inversión como en el consumo de bienes allá en Estados Unidos. Eso nos lleva a pensar a una disminución de las exportaciones de México hacia cierre de año. Y en el caso del consumo y la inversión, justo este menor dinamismo de la economía estadounidense poco a poco va a ir terminando más allá de las exportaciones. De hecho, las remesas, si ya las traducimos en pesos, con la presión que está teniendo el peso, el tipo de cambio, pues ya muestra una caída a tasa anual que es más significativa cuando lo transformamos, cuando le quitamos el efecto de la inflación. Entonces, este flujo de remesas es muy importante, está soportando el consumo, pero en la segunda mitad del año ya no va a ser un soporte tan importante. Lo mismo el flujo de turismo del exterior. Sí, incluso ya el sector turismo ya la está pasando mal, ya hablan de que la están pasando mal. Y por el otro lado hay quienes les encanta festejar el nivel de tipo de cambio sin considerar que en un nivel de tipo de cambio libre depende de qué lado de la línea estés, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí vimos dos ejemplos en los cuales, pues, el efecto ya no es tan positivo. El caso de las familias que reciben remesas, el caso de las empresas y hogares que dependen del turismo, y algo que complementa este efecto que pudiera ser no tan positivo es las empresas que manufacturan bienes aquí en México para el consumo aquí en México, porque estamos viendo que el consumo de bienes importados está creciendo muchísimo, mientras que el consumo de bienes que producimos aquí en el interior está estancado y parte puede estar relacionado justo con este tipo de cambio que ha bajado. Pues entonces yo estaría totalmente de acuerdo contigo, es muy buen número y sorprendentemente bueno el número, ¿no? De la economía, pero pues que todavía con un crecimiento del 2.4, 2.6, pues estaremos en promedio anual cerca del cero durante los primeros 5 años de 6 de este gobierno, ¿no? No, de acuerdo, ¿no? Es una buena noticia que sorprende al alza el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Como quiera, pues sí, si vemos el gran panorama de estos 5 años, pues la verdad ha sido un crecimiento pues bastante lento. Yo diría que incluso si quitamos la caída de 2020 asociada a la pandemia, el rebote que también hubo en 2021 también asociado a la pandemia, pues el crecimiento pues es menor al que veíamos en décadas anteriores, ¿no? Y pues si sumamos esta expectativa de crecimiento de 1.5% para el próximo año, pues sí quedaremos con un crecimiento promedio en estos 6 años
pues por debajo del 2%, que es el promedio de largo plazo que hemos observado, y que pues claramente es un crecimiento económico insuficiente para lo que se requiere para mejorar la calidad de vida de la población. No, incluso cercano al uno, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Iván. Creo que sería cercano al uno, si se quedaran como ustedes lo están viendo. Sí, de acuerdo, sería más cercano al 1 que al 2, efectivamente. Sí, sería un uno bajos, digamos. Es exactamente. Y eso, y eso no está bien. Ahora, hablabas del tipo de cambio. ¿Cuándo se va a la gran pregunta que todo el mundo se hace es cuándo se va a empezar a regresar y hasta dónde se va a regresar el tipo de cambio? Es otra gran pregunta, muy interesante, y que pues también pues hay que reconocer que ha habido sorpresas a lo largo del año. Pues hemos continuamente hablado de que pues parece que ya no va a bajar y que ya no va a bajar y sigue bajando. Yo creo que una buena prueba es lo que suceda la próxima semana, si es que la Fed termina incrementando su tasa de interés en 5 puntos base, y entonces el diferencial de tasas de interés, que es uno de los factores que podría estar atrás de este fortalecimiento del peso, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos disminuiría un poquito, ¿no? Seguiría muy amplio, pero disminuiría tantito. Entonces yo creo que una buena prueba puede venir la próxima semana. Hemos visto en semanas recientes cómo cualquier noticia que indique un mayores tasas en Estados Unidos lleva a repuntes del tipo de cambio en un día de hasta 20 o 30 centavos, como fue el caso de hoy, 15 centavos, hace 2 semanas 30, y como una noticia en sentido contrario pues revierte esa depreciación que pudiera haber momentánea, ¿no? Entonces yo pienso que sí hay nerviosismo en los mercados, una expectativa de qué puede pasar una vez que la Fed incremente la tasa, si es que así sucede el próximo miércoles. Querido Iván, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande. De nada, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.